Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Sentados. Nos encontramos en esta celebración litúrgica de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Recordamos sus dolores que padeció durante toda su vida y que proféticamente había sido preavisado por el anciano Simeón: y a ti una espada te traspasará el corazón. Recuerdo dos dolores. A María, como madre, le dolió la muerte de su hijo, como cualquier madre, y más una muerte tan violenta, cruel e injusta. A María, como creyente, le dolió el rechazo que hacían aquellos hombres de la salvación ofrecida por su Hijo Jesús. Ahora la Virgen María en el cielo ya no sufre, pero no está ausente de nuestros dolores, porque es la mujer y la madre que escuchó a su Hijo en la cruz: Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Y porque nosotros somos aquel discípulo que escuchó: Ahí tienes a tu madre. Ahora, desde el cielo, María escucha a los que sufren, intercede por los que sufren, acompaña a los que sufren, nos indica al autor de la salvación, nos hace pensar en los que sufren, no solo para constatar situaciones de dolor y de sufrimiento, sino para aportar previsiones o soluciones. Sí, de buenos cristianos y de buenos hijos de María es pensar en el dolor personal, sea corporal o sea espiritual, de millones de seres humanos que padecen o enfermedad o limitaciones o carencias vitales o injusticias, y eso cualquier ser humano, sea creyente o ateo, rico o pobre, joven o anciano. Pensar en el dolor social producido por guerras, pandemias, hambre, paro, migración, atropello de derechos, muertes prematuras o violentas, pobreza, catástrofes naturales. Pensar como cristianos en el dolor cristiano por la falta de moralidad, de trascendencia, de religiosidad y de fe. A los cristianos nos tiene que doler que la salvación de Cristo no llega a todos, o porque no es conocida, o aun siendo conocida, no es realizado el mensaje de Dios. También pensar en el dolor cristiano porque el proyecto creador, salvador y santificador de Dios no es conocido todavía en todo el mundo por tantos millones de personas, o no es realizado ni por esas personas que lo desconocen o por incluso los cristianos que no lo realizamos como debiéramos, con el ritmo y la intensidad que debiéramos.
También dolor cristiano porque no llega el mensaje evangélico a la sociedad por falta de buena comunicación. Pero no es suficiente constatar la existencia de dolor, del mal o del sufrimiento. No es suficiente quejarse, no es suficiente lamentar, no es suficiente protestar, no es suficientemente ni siquiera pedir a Dios la solución. Es necesario actuar y tomar actitudes auténticamente humanas y valientemente cristianas. Enumero unas pocas actitudes entre las muchas que existen ante el dolor, la muerte, el sufrimiento o el mal. Una primera puede ser considerada a nivel nacional o estatal o autonómico o local. Hay que tener la actitud de gastar el dinero en lo esencial y no en cosas secundarias o innecesarias o prescindibles o partidarias o egoístas, porque si se gasta el dinero en lo innecesario, no hay dinero para lo necesario. Y una pregunta: ¿qué hubiera pasado en esta pandemia que estamos padeciendo desde hace varios meses si hubiera habido más dedicación a prevenir, a contar con los debidos equipos de protección? Que no había dinero. ¿Y por qué no había dinero? Ahí está la pregunta, que todos sabemos la respuesta, pero que muy pocos se atreven a decir en público, y sobre todo que la sociedad no se atreve a reclamar sus derechos. Una segunda actitud es la actitud a nivel personal, la de cada uno, sea creyente o ateo, sea rico o pobre, sea joven o adulto. A nivel personal, cada persona debe tener la actitud de prevenir o evitar las desgracias o solucionarlas empleando en el actuar ordinario o extraordinario, actuando en esa actitud la prudencia, la justicia, la responsabilidad y la templanza. Si usáramos estas actitudes y estas virtudes, habría menos males y menos desgracias. A nivel cristiano, hay que tener la actitud de convertir o transformar el mal, el dolor y el sufrimiento en gracia de Dios o en camino de la fe. ¿Y cómo lograr todas esas actitudes? Adquiriendo y proporcionando capacidad mental, capacidad cordial y capacidad religiosa para verlos y para encajarlos, pero verlos y encajarlos en una perspectiva más amplia. Porque, por ejemplo, si me pongo a un metro de esa pared, ¿qué veré? Pues unas rejillas. Si me pongo a nivel de esa pared, no veo ni siquiera el ángel. Si me pongo delante de un árbol, no veo toda la selva o no veo todo el bosque. Hay que subirse a una altura determinada para ver el conjunto de todo lo que está ocurriendo, o lo que está pasando o lo que existe. Hay que tener perspectiva intelectual, perspectiva moral, perspectiva cultural, perspectiva de cualquier clase. Ahora bien, esa perspectiva a la hora de tomar una actitud ante el mal o el sufrimiento o el dolor tiene varias partes. Primero, una perspectiva de sentido vital, perspectiva de sentido, porque si solamente estás pensando en tu dolor y no ves en perspectiva tu dolor o lo que te está ocurriendo, entonces no estás obrando bien, porque hay que dar un sentido y una orientación a ese dolor, un sentido y una orientación a ese dolor, y si no das un sentido y a ese dolor, entonces estás perdiendo una ocasión y además estás sufriendo más. Segundo, perspectiva de eternidad, porque el dolor no es eterno, la persona humana sí. Y además te puede doler una pierna, puedes tener un cáncer, pero tu persona puede estar íntegra, no en cuanto a lo corporal, pero puedes tener integridad moral, espiritual, personal y muchas otras cosas más. También
Perspectiva de integración personal, es decir, integrando la parte dolorida, la parte afectada por el dolor o el sufrimiento en toda la persona, que es mucho más amplia, porque es verdad que una parte no forma toda la persona, pero no te corrompas tú mismo por una parte cuando todavía tu persona está viva, cuando todavía tu persona es mucho más, que es inmortal. Por tanto, no reduzcas tu vida al dolor de una partecita, aunque sea muy grande en tu vida. Perspectiva de redención, es decir, asociando los sufrimientos, nuestros sufrimientos, a los sufrimientos de Cristo, pero bien entendido. No por el hecho de sumar mis sufrimientos a los de Cristo ya logro salvación, ni aporto salvación y redención al género humano, no, sino porque pongo en mí el modo, el sentido, la orientación, la motivación, la perspectiva que Cristo dio a su dolor, a su muerte, a su sufrimiento. Y entonces ese sentido, esa orientación, esa motivación fue lo que salvó al género humano. Y esa motivación, ese sentido que Cristo y esa orientación que Cristo dio a su sufrimiento, a su pasión, a su muerte, a sus males, se puede resumir en 3 palabras: amor, entrega y fidelidad. Amor a Dios y a los hombres, entrega a Dios y a los hombres, fidelidad a Dios y a los hombres. Y si en tu dolor, en tu sufrimiento, en tus males, pones amor, pones entrega y pones fidelidad, estás metiendo en tu persona y en la sociedad, estás metiendo salvación. Por tanto, unamos nuestros sufrimientos a los de Cristo en ese sentido. También, por fin, perspectiva de amor. O sea, a la hora de sufrir o a la hora de ver o encajar o soportar nuestros sufrimientos, tenemos que verlos desde la perspectiva del amor, aportando ese amor surgido del hombre que sufre con perspectiva, con sentido, con significado y con orientación. Y por fin, la perspectiva de dignidad, no perdiendo la dignidad de persona. Podrás perder casi todo tu cuerpo, pero tu persona sigue viva y tu persona debe conservar su dignidad. Te podrán hacer 1000 fechorías, podrás sufrir porque te hacen 1000 ofensas, 1000 injurias, 1000 sufrimientos, pero tú tienes que conservar tu dignidad de persona. Es difícil hacerlo, pero se puede hacer y se debe hacer, porque si has perdido tu persona, es más que si has perdido por el cáncer cualquier cosa. Entonces, también creciendo en profundidad moral, espiritual, religiosa y cristiana, porque la vida que Dios te dio no se reduce simplemente a unas sensaciones del cuerpo, sino a mucho más.